Actas de la sesión 50 y 51 se dan por aprobadas. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Solamente se ha recibido un oficio del secretario general de la Corporación, mediante el cual comunica el acuerdo de la sala para autorizar que se refundan las mociones boletines 12.211-02 y 12.948-02. Son las que figurarán en la orden del día de la sesión de hoy. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta o puntos varios. Bien. Hoy nos corresponde, en primer lugar, recibir a una de las audiencias que teníamos comprometidas con anterioridad a la Comisión de Defensa, para lo cual se van a estirar unos minutos al inicio de la sesión. Luego vamos a proceder a la votación en particular del texto refundido, el cual, como fue acuerdo de esta comisión, se continuó trabajando el día de ayer también en el ex Congreso Nacional en conjunto con el Ministerio. Sí. Fue bastante provechosa la reunión de ayer, se llegó a acuerdo en cuanto a un documento en común, en los textos refundidos con el Ministerio de Defensa, con las tres ramas y con quienes suscribieron y asistieron a ambos proyectos de ley. Tenemos esa votación en particular y además el Ministerio de Defensa se ha comprometido a dos indicaciones que son de exclusiva del Presidente de la República, a poder ingresarlas apenas esté la firma del Presidente, lo cual idealmente debería ser la próxima semana para acabar con la votación en particular del proyecto de ley. Pero todo indica que es bastante auspicioso la discusión, el trabajo que se hizo. Yo agradezco muchísimo a los parlamentarios y parlamentarias integrantes de la comisión por la voluntad que se manifestó en todos estos días y en especial el día de ayer, también a los asesores, a los equipos de asesores y al Ministerio de Defensa y a las tres ramas de las Fuerzas Armadas, porque creo que el proyecto de ley fue perfeccionado sustancialmente con los aportes que todos y todas pudieron realizar. Activamente el diputado Osvaldo Urrutia y su equipo también estuvieron participando. Bien, entonces, en primer lugar, corresponde la audiencia comprometida en donde corresponde recibir al director del Comité Ambiental Comunal de Algarrobo y Movimiento Rescate Pingüino, al señor Pablo Salinas, a fin de que exponga los planteamientos de dicha organización, quien se encuentra acompañado también del señor don Claudio Tapia y el señor Daniel Velasco. Muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Le ofrezco la palabra, a tener alrededor de 15 minutos para poder exponer y los planteamientos de la comisión. Posteriormente seguro saldrán algunas dudas que le podamos realizar. En la base del micrófono se enciende, justo en la base del micrófono, ahí se enciende y ahí ya puede hablar don Pablo Salinas. Tiene usted la palabra. Buenas tardes. Honorables miembros de esta comisión, como representante de las agrupaciones comunales de Algarrobo, Comité Ambiental Comunal y Movimiento Ciudadano Rescate Pingüino, paso a exponer a continuación respecto a una grave situación. La Cofradía Náutica del Pacífico, corporación formada en 1967 en Santiago de Chile, se establece en la comuna de Algarrobo en 1977. Ese año, las autoridades de gobierno de la época firman un decreto supremo que permite a esta corporación usar, mediante una concesión, terrenos del borde costero de Algarrobo para la instalación de un club de yates. Pero este club, dadas sus particularidades, características y envergadura, no tiene hasta hoy parangón en Chile. El club ideado por los directivos de esta corporación, entre quienes figuran Hernán Cubillos, Agustín Edward Eastman y el mismo almirante José Toribio Merino, es el que busca instalarse en un gran molo de abrigo generado por la unión artificial del continente con el islote Pájaro Niño, peñón de forma ovoide de 200 metros de diámetro, distante unos 150 metros de las costas algarrobinas. Una obra de grandes dimensiones, la que finalmente se llevó a cabo, con un verdadero brazo de piedra formado con el material obtenido por la voladura de rocas megalíticas del sector conocido como La Puntilla. Los algarrobinos tenemos la suerte de contar en nuestra historia con la destacada figura del doctor Juan Grau. Hace 40 años, el doctor Grau alertó no solo a la comunidad local, sino a todo el país respecto a la magnitud del daño que esta obra reportaría.
En una sociedad donde el ecologismo y el resguardo del patrimonio natural no contaban ni por lejos con el nivel de adhesión y sintonía que hoy gozan, el doctor Grau puso sobre la mesa una cuestión que entonces muy pocos pudieron o se atrevieron a distinguir. La conexión artificial del islote con el continente incidiría muy negativamente sobre el ecosistema del primero, porque ¿qué era el islote Pájaro Niño entonces, hace 42 años atrás? El hábitat de una rica avifauna y muy especialmente de la colonia austral más grande de una especie entrañable que vive solo en las costas de Chile y Perú, el pingüino de Humboldt, con entonces más de 2.000 ejemplares. Valores naturales y patrimoniales que, pese a la adversidad, finalmente fueron reconocidos, siendo el islote declarado Santuario de la Naturaleza mediante decreto de junio de 1978. Grau inició una campaña que nombró sin eufemismos yates contra pingüinos. La convivencia entre yates y pingüinos se revelaría con el correr del tiempo como inviable. Juan Grau jugó quizás al más difícil y riesgoso juego que cualquiera de nosotros puede jugar, el de vaticinios a mediano y largo plazo. 4 décadas después, con una población de pingüinos de Humboldt con una merma cercana al 90%, según distintos estudios científicos acreditados, las palabras del doctor Grau cobran un brillo reservado solo para las de los verdaderos hombres de ciencias. La concesión a la cofradía náutica le fue renovada 20 años después, en 1997. En ese nuevo decreto de concesión, con vigencia por otros 20 años, se renuevan también una serie de obligaciones con el concesionario, es decir, la cofradía náutica deberá necesariamente cumplir como vecino de este peñón, hábitat de un rico ecosistema ya reconocido por ley. A la notable amenaza que significaba para la conservación de la alteración física del peñón mediante la conexión con el continente, que Grau proyectó y que efectivamente se tradujo con la invasión de especies depredadoras desconocidas hasta entonces como roedores, perros y zorros, se sumó un factor de una gravedad aún más notable, que quizá ni el mismo Grau nunca imaginó: el daño provocado en forma deliberada y sistemática sobre el islote por funcionarios de la misma cofradía náutica. La denuncia realizada en 2013 por un exfuncionario, difundida ampliamente en medios nacionales y que alcanzó repercusión incluso fuera de nuestras fronteras, generó una querella por parte del municipio algarrobino y del Consejo de Defensa del Estado, la que a su vez derivó en una investigación por parte de la Policía de Investigaciones, la que estableció la plena efectividad de los hechos denunciados. De esa manera, en 2017, al cumplirse el plazo de vigencia de la actual concesión de la Cofradía Náutica del Pacífico, más de 30 organizaciones comunales de Algarrobo dirigieron una carta al entonces ministro José Antonio Gómez enfatizándole en la necesidad de ceñirse de lo estipulado en los marcos normativos vigentes y, por tanto, ante la contundencia de los antecedentes expuestos, rechazar toda solicitud de renovación de la concesión a la Cofradía Náutica del Pacífico. En uno de sus puntos, esta señala: teniendo en consideración que no se realizó ningún estudio de carácter ambiental antes de proceder a la unión del islote a tierra y que durante más de 3 décadas desde que este hecho ocurrió, la Cofradía Náutica del Pacífico jamás realizó ningún tipo de mitigación, estudio ni acción en pos de la conservación y protección del santuario de la naturaleza, y que por el contrario se estableció la efectividad de las denuncias por los hechos en que dicha entidad ordenó la destrucción de nidos y huevos de aves en el islote, hecho que afectó gravemente a las colonias reproductivas de aves del santuario, contraproduciendo todo el sentido e intención de la condición que lo decretó Santuario de la Naturaleza. Todo lo anterior, sumado a los efectos negativos antes mencionados que produjo en el tiempo la unión del islote a tierra, queda a la vista que la Cofradía Náutica del Pacífico no cumplió con las obligaciones estipuladas en el decreto que le otorgó la concesión marítima. No cumplió con las obligaciones estipuladas en el decreto, el cual estipula en el artículo 8, comillas, para continuar el desarrollo de las actividades deberá adoptar medidas de mitigación y planes de contingencia que resulten necesarios para garantizar que dichas actividades provoquen el menor impacto posible en el medio acuático. Y en su artículo 8b, comillas, tomar las medidas especiales
que el caso aconseje para que a través de sus instalaciones personas extrañas y no autorizadas expresamente pasen al islote, todo ello con el objeto de salvaguardar las bellezas naturales y la avifauna propias del lugar. Para terminar, y para reforzar aún más la manifiesta evidencia de que las actuales condiciones de conexión del islote con el continente imposibilitan asegurar condiciones adecuadas para la sobrevivencia de la avifauna del santuario, donde destaca la de la especie protegida y vulnerable del pingüino de Humboldt, resulta pertinente consignar que durante más de 2 meses del presente año, pese a todas las mejoras en el cierre del acceso al islote realizadas en los últimos años tras la denuncia de 2013, un ejemplar de zorro culpeo ingresó en forma constante al interior del islote, matando más de una veintena de aves, entre pingüinos de Humboldt y otras especies, siendo capturado el sábado recién pasado. De esta manera, como representante de las agrupaciones Comité Ambiental de Algarrobo y Movimiento Rescate Pingüino, cumplo con informarles a los honorables miembros de esta comisión respecto a este grave asunto y hago la solicitud formal de oficiar al ministro Alberto Espina respecto a este grave caso. Muchas gracias, don Pablo Salinas, que nos acompaña también don Claudio Tapia y Daniel Velasco, quienes son parte del Comité Ambiental Comunal de Algarrobo y el Movimiento Rescate Pingüino. Ofrezco la palabra para poder realizarle planteamientos o consultas a quienes nos acompañan en esta audiencia. Yo, para resumir a grandes rasgos, a ver si es que hay una concesión marítima otorgada por el Ministerio de Defensa del año 1077 a la Cofradía Náutica, quien llega a Algarrobo a instalarse el año 79, ¿sí? El 78, en donde construyen un molo entre el continente y el islote Pájaro Niño, en donde habitaban alrededor de 2.000 pingüinos de Humboldt. Fue declarado santuario de la naturaleza. La concesión se renovó, ¿en qué año? 97. En el 97. 20 años. Por 20 años. 20 años automáticamente si no hay... Ahora, el 90% de la población de pingüinos ha desaparecido de la isla. El 90%. El municipio de Algarrobo, en conjunto con el Consejo de Defensa del Estado, se querelló en contra de los responsables de la matanza de huevos de aves de pingüinos de Humboldt en la isla. Y ese proceso, ¿en qué concluyó, saben ustedes, o no concluyó? No sé, pasó algo. Don Claudio, en la base del micrófono, por favor. Tiene que encenderlo ahí. Ahí está encendido. Pasó lo siguiente, que resulta de que no se presentó el Consejo de Defensa del Estado en esa oportunidad, ni otros abogados, y esto que se llegó a un acuerdo. Y se pagó una multa nomás, y ahí quedó el proceso. Bien. Y el año 2017 venció la concesión. Sí. Y del año 2017 me imagino que el Ministerio deberá evaluar, renovar la concesión o entregarle a alguien la concesión o destinar ese terreno para algún fin, algún uso. Y eso no ha ocurrido, razón por la cual ustedes acudieron al ministro de entonces de Defensa, don José Antonio Gómez, en donde le plantearon que la cofradía no había cumplido con sus obligaciones. Y hasta el momento, ¿en qué estado se encuentra esta concesión? ¿Qué información tienen en torno? ¿Con la base del micrófono hay que encenderlo? Sí, yo creo que hay una prórroga, por así decirlo, ad libitum. No hay necesariamente un plazo estipulado. Se ha prolongado 2 años y de momento no tenemos mayor claridad. Claro, en el año 2017 se renovaba automáticamente la concesión a menos de que hubiera algún tipo de oposición. Entonces nosotros presentamos todos los estudios al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Medio Ambiente y Directemar. Y entonces no se renovó automáticamente y está en un suspenso que no sabemos en verdad de qué manera va a seguir el proceso, digamos. Todos los estudios que nosotros hemos presentado, digamos, demuestran que no se ha cumplido con las obligaciones de la Comisión, entonces entendemos que por eso no se les renovó, pero no hemos tenido mayores noticias. Perfecto. Me voy entendiendo un poco. Ofrezco la palabra. Sí, diputado Osvaldo Urrutia, tiene la palabra. Luego el diputado Jaime Toá y luego el diputado Guillermo Telier. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Entiendo que la concesión marítima se entregó sobre las aguas, sobre la superficie marítima, sobre las aguas que forman la bahía artificial que se generó con la construcción de los molos.
pero no sobre la isla, o la isla también está... El sector de la playa de la isla también forma parte de la concesión. El borde interior de la isla, digamos, que encara el continente. En el continente, pero... No, en la isla misma. El borde de la isla que está justo frente al continente, no el que da al mar. La concesión incluye un pedazo de tierra del continente, zona de mar y un pedazo de la playa de la isla misma. Me imagino que es para poder unir los molos o los sitios de abrigo, o sea, para unirse al continente como tanto a la isla. Pero la isla en sí misma, el gran porcentaje de la superficie de la isla no está entregada en concesión. No es santuario de la naturaleza. El resto Ya. queda dentro de esa. Y el problema que hay entonces es que la concesionaria no habría cumplido con ciertas exigencias que tenían que ver con proteger la fauna marina que estaba que habitaba la isla. Ese es el problema. En la ley de concesiones se supone que al recibir una concesión hay que mantener las condiciones del medio ambiente o mejorarlas. Y eso es tan fácil como evitar que allí ingresen terceros. Sí, es que además... Deme un segundito. Vamos por Sí, no, un tema de orden. Sí. Es que quería aclarar, porque no conozco bien el detalle, para saber de qué estamos hablando, nada más. Sí. En las comisiones, por reglamento, siempre se debe elegir al presidente de la comisión, en consecuencia a todos los integrantes. Y también, diputado Osvaldo Urrutia, por si quiere continuar con los planteamientos que son... Bien, muchas gracias, diputado Osvaldo Urrutia. Tiene la palabra luego el diputado Jaime Toá. No, gracias, presidente. Por su intermedio, preguntarle a don Pablo y a sus acompañantes, suponiendo que no se renueva la concesión o se cancela la concesión, ¿qué otras cosas habría que hacer para evitar que se siga repitiendo esta situación? Un poco el diputado Urrutia lo señaló, ¿se trata de establecer una barrera para que nadie pueda pasar o se trata de romper esa barrera? No me queda bien claro, digamos, fuera de la acción administrativa, ¿qué otra cosa habría que hacer? Denme un momento, por favor. ¿Eso? Le doy la palabra a don Pablo Salinas. ¿Tiene que encenderlo en la base? Ahí sí. Ahí sí. Perfecto. Mire, en el primer decreto de concesión el original del año 1977, se establecía la construcción, o sea, que la unión de la isla con el continente no fuera completa, este brazo de piedra no fuera completo, sino que considerara un canalizo, de manera a impedir el acceso de especies foráneas al interior de la isla. Y de esa manera... Sí, y también de alguna manera no interrumpir del todo el normal tránsito de las corrientes marítimas. Esa es la solución óptima que se contemplaba en el decreto de concesión original. Sí, agregar solo un detalle, que lo que dice Pablo es que en el plan original de la conexión de la isla al continente se incluía un canalizo. ¿Ya? O sea, si uno ve el plan original, está incluido un canalizo, no me acuerdo exactamente la longitud que tenía como función, entre otras cosas, permitir que la corriente natural que siempre ha pasado por ahí, que nutre de arena las playas, que ayuda a limpiar las algas, que en este momento hay una sobrepoblación de algas, eso estaba incluido en el plano, simplemente no se hizo. No. Sí, don Claudio. Bueno, Jaime me conoce también, nosotros estuvimos con él por la caleta nueva en el Garrobo. Lo que era el boquerón de la isla, antiguamente, yo soy hijo de pescador, soy el garroíno, era como la escoba de la rada del Garrobo, ¿ya? Y también por ahí hacía los cambios de arena, la naturaleza, o sea, si la isla la hizo por años, bueno, todos los que sabemos, y por ahí se hacían los cambios de arena, ¿ya? Y limpiaba la playa, o sea, el mismo abuelo de ella, don Salvador, tenía sus yates, dejaban los tiraban las, ¿cuánto se llama? Tiraban la basura en esos años, no era como ahora, y salía hacia afuera por ese boquerón, o sea, limpiaba de las algas, de todo. ¿Ya? Y en estos momentos tenemos la playa contaminada total porque se hizo como una represa ahí con ese
y ahora nosotros estamos tratando de levantar la voz y esto lo venimos haciendo ya. Algarrobo quiere que por favor la isla recupere su independencia y queremos que por favor se pueda sacar ese Piedraplén, que creo que lo hizo el Estado de Chile. Muchas gracias, don Claudio. Tiene la palabra el diputado Guillermo Telier y luego el diputado Osvaldo Urrutia. Ya vamos a pasar a tomar algún acuerdo como comisión. Sí, yo creo que el oficio debería ser bien completo, incorporando esta solicitud que hacen los vecinos de Algarrobo. Yo nomás para dejar una constancia, porque pareciera que fuera una discusión entre expertos esto. Pero yo recuerdo el año 97 hubo una gran marcha o varias marchas en Algarrobo, yo estuve también ahí, y la verdad es que la presencia de la gente era muchísimo, toda la gente prácticamente, había una conciencia muy alta. ¿Eso persiste todavía? ¿Persiste todo ese movimiento? Porque yo creo que en el oficio habría que poner eso, que es un sentimiento mayoritario de la gente de la zona, ¿no? Es una solicitud que tiene asidero popular. Gracias. Muchas gracias, diputado Guillermo Telier. El diputado Osvaldo Urrutia tiene la palabra. Presidente, como un complemento a lo que se ha planteado, preguntar si existe algún estudio de alguna academia, alguna universidad, alguna ONG que haya determinado cuál es el daño ecológico que se ha hecho a la isla y que se está produciendo en el canalizo que ustedes nombran que se ha producido. Si hay algún estudio que nos dé fundamentos para esta opinión. Muchas gracias, diputado Osvaldo Urrutia. Don Pablo Salinas. La misma unidad de medio ambiente, el Departamento de Medio Ambiente Municipal, se mantiene constantemente monitoreando, sobre todo se concentra en el comportamiento de la colonia de la población de pingüinos de Humboldt, porque es como la especie emblemática. Y como comentaba yo aquí en este escrito, es la colonia más austral, más abundante, más austral que hay en el planeta. Pero independiente de eso, hay otras especies sin duda que también han visto disminuir su población. Pero, como le digo, partiendo por el mismo Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Algarrobo ha constatado con sus profesionales expertos en el ámbito. Ahora también se ha involucrado desde hace mucho tiempo Alejandro Simeone, que es una autoridad, digamos, en la materia del estudio de las especies marítimas de la Universidad Andrés Bello. Y, o sea, por nombrarle dos acciones nacionales, porque también ahí no quiero pecar de inexacto, pero sé que incluso han venido autoridades internacionales a estudiar este peñón que tiene, no antojadamente, digamos, y se ganó la declaración de santuario de la naturaleza, porque efectivamente la avifauna que vive ahí es de un valor patrimonial importante. Muchas gracias. Sí, diputado Osvaldo Urrutia. Sí, claro, justamente Alejandro siempre... pero en el tiempo, o sea, sí, desde el año, desde la década de los 70, los últimos 40 años, hasta la fecha. Ahí está. Sí. Sí, y solo agregar un detalle, que el tema del Piedraplén que conecta la isla, por ahí hacen su entrada roedores, zorros, perros, etcétera, que continúan diezmando la población de distintas aves y otras especies como el chungungo que hay. De hecho, en ese islote estaba el pingüino de Magallanes, por el cual Chile es famoso, digamos, ¿no? Y ya no existe. El pingüino de Magallanes dejó de estar presente en la isla de Algarrobo. Entonces, se pierde un patrimonio que es de todo el país, se pierde un valor cultural, un valor turístico para un pueblo que vive del turismo, además. El paseo tradicional a la isla, al Canelillo, siempre pasa por la isla, y es una pena verla ahora que está convertida en una roca, ¿no? Entonces, yo creo que las cosas se pueden hacer mejor. Si uno ve marinas en Europa, en Estados Unidos, mantienen el medio ambiente de manera óptima. Hay maneras de llegar a soluciones, ese es el tema. Lo que pasa es que no hemos logrado que la cofradía quiera dialogar, siquiera. Entonces, además están los antecedentes de que no ha cumplido y se sigue no cumpliendo con el caso del zorro culpeo, que estuvo ahora 2 meses metido y que llegamos a un extremo que a lo mejor iba a ser necesario matarlo, digamos, ¿no? Porque la gente del SAC vio el tema y dijeron, claro, es que no es fácil pillar. Logramos que no fuera así, ¿no? Se atrapó y se llevó a otro sitio, pero eso lo hicimos nosotros, ¿no? Eso lo hicimos nosotros, los ciudadanos, con ayuda del Comité Ambiental de la Municipalidad, no lo hizo la cofradía, ¿ya? Entonces yo creo que hay maneras de hacer las cosas mejor y proteger un patrimonio que es de todo el país. Eso es. Bien, muchas gracias al señor Pablo Salinas. Sí,
Claudio Tapia y Daniel Velasco. Diputada Maya Fernández, claro. Entiendo que ya la concesión está terminada o está en proceso de, por lo que me explicaron, porque yo llegué de renovación, y tal vez entiendo que se va a oficiar a defensa, pero a mí me gustaría también oficiar en conjunto para tener la opinión del Servicio Agrícola Ganadero o de alguna institución que justamente tenga que ver, para tener también la opinión a propósito, no solo entiendo que esto es defensa, pero teniendo en cuenta que son pingüinos de Humboldt Perdón, que le interrumpa. El Ministerio de Bienes Nacionales. Claro, pero quien ve estoy pensando en la especie propiamente tal. Yo creo que es importante tener una opinión también a propósito de lo que contaban del Servicio Agrícola Ganadero, para tener mayores antecedentes respecto a este tema. Yo creo que es vital. Muchas gracias. Me parece bien. Bueno, y además recogiendo lo que dicen, pero yo creo que es bueno tenerlo. Bien, entonces, ¿les parece oficiar en primer lugar al Ministerio de Defensa, haciendo alusión a que hemos recibido en esta audiencia al Comité Ambiental Comunal de Algarrobo y al Movimiento Rescate Pingüino, por lo cual la Comisión comparte la preocupación de la comunidad por el cuidado del medio ambiente y la fauna del sector, y en consideración solicitamos que se consideren los antecedentes que nosotros podemos remitir, que ustedes nos pueden dejar en la Secretaría de la Comisión. Se consideren estos antecedentes y se informe también cuáles son los planes futuros con los cuales el Ministerio tiene considerado para la concesión, los plazos estimados y los actores involucrados para lo que se busque destinar. Diputado Osvaldo Urrutia. Presidente, yo le pediría que al Ministerio que analizara la eventualidad o la posibilidad de modificar el diseño de los terraplenes o móvil, de tal manera de independizar la isla de los pingüinos del área de concesión entregada a la cofradía, con el objeto de perseverar la vida de los pingüinos en el proceso de la eventual renovación de esta concesión. O sea, que en la medida que seguramente se está estudiando, los procesos de renovación de concesión son lentos, demoran 2 o 3 años, son más eternos, parecen. Así que, si están estudiando eso, que consideren la modificación como una exigencia, modificar la zona de concesión de tal manera de independizar la isla y preservar la especie que está en riesgo de extinción. Muy de acuerdo. ¿Les parece? Adoptamos el acuerdo en esos términos y en conjunto también oficiar al Servicio Agrícola Ganadero, en el entendido que debe ser la autoridad que posiblemente tenga control de eso. Diputado Telier. ¿Y qué tiene la tuición sobre el resto de la isla que no está concesionada? Consejo Monumento Nacional. Y la municipalidad no tiene nada que ver. No. Ya. Porque se podría también concesionar a la municipalidad la isla y una parte por lo menos que la preserve, ¿sí? Bien, entonces, en conjunto con el oficio del Ministerio de Defensa, al Servicio Agrícola Ganadero, para toda la información que disponga en torno a la isla y también al Consejo de Monumentos del Ministerio de Bienes Nacionales y a la municipalidad para que informe los planes de manejo y que solicite la... Perfecto, que entregue toda la información. Tomamos el acuerdo. Se acuerda. Muchas gracias entonces al señor Pablo Salinas, al señor Claudio Tapia y Daniel Velasco, quienes en representación de la comunidad de Algarrobo han venido y han asistido a la Comisión de Defensa. Gracias también por la clara y asertiva exposición. Nosotros nos estaremos comunicando en la medida que redactemos el oficio y también que tengamos la respuesta para continuar haciéndole un seguimiento a las legítimas preocupaciones que tiene la comunidad y que se han presentado en esta Comisión de Defensa. Muchas gracias. Muy bien. Suspendo la sesión un minuto para que puedan despedir a nuestros invitados y luego continuamos con la votación en particular de los proyectos refundidos. Se reanuda la sesión. Entonces, entrando a la orden del día, corresponde iniciar la discusión en particular de los proyectos que modifican
La ley número 20.205, que protege al funcionario que denuncie irregularidad y falta al principio de probidad para extender su aplicación al personal de las Fuerzas Armadas en las condiciones que se señala, y el estatuto del personal de las Fuerzas Armadas en los mismos boletines. 12.211.02 y 12.948.02, textos refundidos. También en esta... Bueno, como habíamos mencionado, se habían refundido los textos, además se había trabajado en un texto de común acuerdo que los parlamentarios tienen a disposición en un comparado que ha desarrollado la Secretaría de la Comisión de Defensa. En este comparado podrán ver que se tienen la ley vigente y la tentativa del texto refundido. También hemos encontrado en el Ministerio de Defensa la voluntad y la colaboración para poder realizar las indicaciones pertinentes a poder asignar funciones al director de personal de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas, a fin de que en el proceso de denuncia de los funcionarios tengamos un proceso claro, con todos los controles que se han querido establecer, y en consecuencia, como es exclusiva responsabilidad del Presidente de la República, es que el Ministerio de Defensa ha comprometido 2 indicaciones en esta materia, que apenas estén listos en sus firmas vamos a poder finalizar en el trámite en particular. Sin perjuicio de eso, nosotros ahora podemos realizar la votación en particular de casi todo el texto refundido. En consecuencia, pasaríamos a leer la tentativa del texto refundido y luego también parte por parte, y luego también a poder realizar la votación. El diputado Luis Pardo ha solicitado el uso de la palabra. Presidente, ayer efectivamente trabajamos y avanzamos, y creo que hay una buena base y los auditores estuvieron de acuerdo en todo lo que generamos. Sin embargo, con el diputado Urrutia nos percatamos de que habría que mejorar un poquito más lo que hicimos ayer en el siguiente sentido. En lo que usted va a leer, y que lo aprobamos ayer, cuando un denunciante recurre a su escalón superior, por ejemplo, si el denunciante es un soldado conscripto, su escalón superior va a ser un cabo comandante de escuadra. Y según el texto que definimos ayer, el mando receptor va a ser un subteniente o un teniente, que no va a tener la capacidad resolutiva y va a tener que seguir un conducto regular que va a hacer todo esto más lento. Entonces nosotros estimamos que el mando receptor debiera ser designado en cada unidad, y tenemos un texto para sugerir aquello, y sin perjuicio de que esto sea después perfeccionado por el Ejecutivo y podamos pulirlo un poco más. Pero tal como quedó ayer, y en lo cual todos estuvimos de acuerdo y seguimos estando de acuerdo, creemos que puede tener ese impedimento que va a finalmente entrabar más lo expedito que queremos que sea, y por lo tanto, si le parece, le proponemos este texto que lo hicimos ahora, porque la verdad que esto fue... Claro, ¿le parece si, porque creo que ese es el tercer artículo, No, el segundo. el segundo, ¿le parece si vamos uno por uno? Bueno. Porque creo así vamos a ir acelerando bastante la tramitación. ¿Entendido? Por ejemplo, en la tentativa, ya. El señor secretario dará lectura de acuerdo al comparado del primer inciso. Presidente, de acuerdo al texto propuesto, se sustituiría el articulado del proyecto por el siguiente. Artículo único. Modifíquese el decreto con fuerza de ley número 1 de 1997, que establece el estatuto del personal de las Fuerzas Armadas de la siguiente forma. 1. Agréguese un nuevo inciso segundo en el artículo 138 del siguiente tenor. Con todo, sin perjuicio del deber de denuncia contemplado en el artículo 131 del Código de Justicia Militar y 175 del Código Procesal Penal, todo el personal que en cualquier calidad integra las instituciones de las Fuerzas Armadas tiene el deber y la obligación de denunciar, en conformidad con el artículo 153A, los hechos contrarios al principio de probidad, respecto de los cuales hubiere tomado conocimiento en el desempeño de sus funciones. Sí, el diputado Osvaldo Urrutia, luego el señor Pablo Urquizar, jefe de gabinete del Ministerio de Defensa. Algunas pequeñas precisiones.
donde dice Fuerzas Armadas debería decir fuerzas con mayúsculas. Sí, Y donde ya lo dice corregí. tiene, debería decir tienen, falta una N. Sí. Y además agregar dos frases, dice, y la obligación de denunciar en conformidad con el artículo 139 del presente estatuto. Y por último, los hechos contrarios al principio de probidad administrativa, respecto a los cuales se hubiera tomado conocimiento. Con eso quedaríamos, con esas correcciones yo creo que quedaríamos. Son dos errores de ortografía y un pequeño, por demás, y agregar esas dos frases. Bien. Sobre el artículo, o sea, Presidente, ¿ah? antes de... ¿Podemos tomar el acuerdo? ¿Sí? No, yo le sugeriría revisar todas las modificaciones y hacer una sola votación, y también un poco dar tiempo a la diputada Carvajal, que había solicitado estar presente en la votación. Si le parece, revisamos todo y hacemos... Yo preferiría en este caso ir aprobando uno, porque Sí, si no espera uno por primero- uno, ¿no? Y ahí puede. se puede integrar. Con en la el- obse- Después tomamos el acuerdo y... Con la observación. Sí, con las observaciones que ha planteado, ¿le parece? Por unanimidad se aprueba el presente artículo. Ahí podemos incorporar al final el voto. Sí, ok. El siguiente, en el número 2, dice lo siguiente. Agréguese a continuación del artículo 153 el siguiente artículo 153A nuevo. Artículo 153A. Se consideran hechos que contravienen el principio de la probidad administrativa aquellos a que se refiere la ley número 18.575. Las denuncias que se formulen deberán ser fundadas, firmadas y presentarse a través del medio formal establecido en la respectiva institución y contener 1. Individualización del denunciante. 2. Relación circunstanciada de los hechos que se denuncian y de la o las personas involucradas y los testigos que pudieran existir. Y 3. Todo otro antecedente que pudiera servir de fundamento a la denuncia y se estime útil para la investigación. Las denuncias que se formulen en cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 138 del presente proyecto podrán estar sujetas a reserva de identidad si así lo solicita el denunciante. La presentación de denuncias en que constare su falsedad sean evidentemente infundadas o tengan el ánimo deliberado de perjudicar al denunciado, serán consideradas como constitutivas de falta grave de la disciplina, que deberá ser sancionada conforme al reglamento de disciplina correspondiente. Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades penales que pudieran proceder. Bien, ahí habría una adecuación solamente, creo que ese artículo 138 del presente proyecto y es del presente estatuto. No sé si, que es un detalle que dice artículo 138 del presente proyecto y en verdad es del presente estatuto. ¿Sí? ¿Parece? Entonces, solicito el acuerdo para votar, para aprobar por unanimidad. Solicito el acuerdo para aprobar este artículo. Y que corrija la falta. Sí, eso lo vamos a revisar. Ahí está. Se acuerda. Bien. Tercer punto. Presidente, el siguiente es el número 3. El siguiente tenor. Agréguese a continuación del artículo 210 los siguientes artículos 210A y 210B nuevos. Artículo 210A. Las instituciones de las Fuerzas Armadas deberán contar con un sistema de presentación e ingreso de denuncias a través de los cuales se llevará adelante el procedimiento. Este procedimiento debe asegurar debido proceso, la confidencialidad y evitar dilaciones en la resolución de la denuncia que puedan entorpecer el correcto funcionamiento de las Fuerzas Armadas. La denuncia se presentará ante el superior directo del denunciante, quien actuará como mando receptor. Si el denunciado es el superior jerárquico... Disculpe. Aquí es donde... Jerárquico directo, en vez de jerárquico directo. ¿Parece? O sea, tiene más sentido. Más sentido. Espera, la denuncia se presentará ante... Superior directo. ¿Cómo quedaría entonces? Si el denunciado es el superior directo, la denuncia se presentará ante el escalón superior Es el superior del mando directo. directo. La denuncia se presentará directamente ante el escalafón superior. Al escalón, Aquí es el superior directo. sí.
Si el denunciado es el superior directo, coma, la denuncia se presentará ante el escalón superior del mando directo. ¿Sí? El escalón. ¿Sí? Que actuará como... Aquí es donde queremos hacer mejorar. Aquí es donde entra la propuesta. Sí, entonces leamos la propuesta para Ya. explicarlo más conjuntamente. Hay una rescisión también que es un lapsus seguramente, que a donde comienza, dice la institución de la Fuerza Armada deberán contar con un sistema de presentación e ingreso de denuncias a través del cual, no de los cuales. A través del cual. Tal cual. Sí. Y el punto seguido, este procedimiento deberá asegurar el debido proceso. El debido proceso. Bien. Entonces aquí tendríamos la propuesta que han desarrollado. Le ofrezco la palabra para poder exponerla. Sí, claro. Sí, lo que pasa, presidente, es que hay que entender un poco la lógica de las Fuerzas Armadas. Y el diputado Pardo puso un ejemplo bastante simple. Si hay un soldado, por ejemplo, que quiere denunciar una falta a la probidad, de acuerdo a cómo está redactado esto, va a tener que denunciarlo a su comandante de escuadra, que es el primer nivel de comandancia. Si esa persona estuviera involucrada, o él considera que está involucrada en el hecho de falta a la probidad, debería saltarse eso y ir al escalón siguiente, que es el comandante de sección. Supongamos que estaba involucrado y llegó al comandante de sección. Es el comandante de sección, que normalmente es un subteniente, quien va a tener que transformarse en el mando receptor y hacer la denuncia directamente al director general del personal de la institución, que es un general de brigada o un almirante, saltándose todo el escalafón, todo el escalón jerárquico o el conducto regular, porque se va a saltar al comandante de compañía, al comandante de batallón, al comandante de la brigada, al comandante del regimiento, al jefe del Estado Mayor, a toda la unidad. O sea, es un salto muy grande y la verdad que deja a todos los mandos intermedios desinformados de lo que está ocurriendo. Entonces, lo que nosotros hemos propuesto, que es algo que habitualmente ocurre en las unidades militares, es que el oficial que está a cargo de la disciplina, de aplicar lo que se llama el procedimiento disciplinario de sanciones, de peticiones de disciplina dentro de las instituciones, son normalmente los segundos comandantes, los segundos de a bordo. Son los que aplican el reglamento de disciplina. Cuando una persona ha faltado por cualquier falta disciplinaria y con mayor razón una falta que atente contra la probidad, quien recibe esa información, quien es el manto receptor, es el segundo comandante. Y ahí está la propuesta que hemos redactado con el diputado Pardo, que creemos que ordena un poco esto. Sí. Diputada Maya Fernández. No, yo entendiendo, por su intermedio, presidente, estaba el diputado Pardo ayer, el diputado Urrutia no estaba, pero ayer las tres fuerzas estaban de acuerdo con la redacción que tuvimos nosotros. Ninguna hizo esa objeción, para dejarlo en claro. Es decir, estando las tres presentes, les pareció muy bien la redacción y fue acordada. Es decir, yo lo digo también porque si las propias Fuerzas Armadas tuvieran ese conflicto o ese problema, hubieran hecho la observación estando allí. Yo estuve presente en la reunión y ninguna de las tres ramas, de hecho quedaron... Sí, de hecho la redacción la propuse yo mismo, se me claro, parece bien la redacción. les parece... Pero yo no percibieron ellos, creo, y queremos explicarlo. Pero yo no la cambiaría, por su intermedio, hasta verlo tal vez con ellos, porque si ellos mismos aceptaron la redacción, que a mí me pareció también, creo que modificar algo que vimos con las tres ramas ayer, yo pondría paño frío a esperar. Gracias. Parece, el Ministerio, veo que algo parece que están analizando la propuesta, ¿no? Si tienen opinión al respecto, don Pablo Urquiza. Dos cosas. Uno, respecto a la primera propuesta, cuando se analizaba el inciso segundo, ¿cierto? Creo que hubo un error en la concepción de qué es lo que correspondía. Dice, la denuncia se presentará ante el superior directo del denunciante, que actuará como mando receptor. Si el denunciado es el superior directo, ese era el cambio, la denuncia se presentará ante el escalón superior al superior directo, que actuará como mando receptor. Se había confundido el término de mando superior directo, ¿cierto? Eso había que eliminarlo desde la perspectiva. Efectivamente es una reacción que el día de ayer se vio y que los auditores generales, ¿cierto?, de las Fuerzas Armadas estaban contestes en que era positiva, no en ningún caso, ¿cierto?, habían observaciones distintas, salvo aquellas que estoy mencionando
ahora en este minuto. Yo no conozco bien la reacción del diputado Pardo y el diputado Urrutia. Si a ustedes les interesa de sobremanera, ¿cierto?, tener la opinión de la Fuerza Armada, lo que cabría en este punto, ¿cierto?, es dejarlo pendiente, ¿cierto?, para que nosotros podamos revisarlo desde la perspectiva de los auditores generales, ¿cierto?, y desde ahí manifestar nuestra opinión y si procede efectivamente proponer una propuesta de reacción al respecto. ¿Me parece si conocemos la indicación como la han Yo propuesto? no tengo problema que lo revisemos con ellos, pero lo que quiero es reiterar el fenómeno práctico, que no lo percibieron ayer, porque cuando hablábamos de mando, ellos mismos y todos los que redactamos estábamos pensando en mandos superiores. Pero aquí vamos a tener un cabo que va a tener que llegar y saltarse todo el escalafón para llegar a hablar con un general que a lo mejor ni siquiera está en la propia ciudad. Entonces, si quieren les leo, yo no tengo problema que lo dejemos pendiente, pero para que se entienda el espíritu. Por favor, dice, para conocerles. Las instituciones de la Defensa Nacional dispondrán que en cada una de las unidades de su dependencia se designe un oficial que actuará como mando receptor con la función de dar trámite a las denuncias por hechos contrarios al principio de probidad. Los mandos receptores serán de preferencia los segundos comandantes o jefe de Estado Mayor según corresponda a sus respectivos equivalentes. En caso de que el mando receptor sea el denunciado, la denuncia se presentará al mando inmediatamente superior al denunciado. Las instituciones de la Defensa Nacional dispondrán las medidas necesarias para que cada unidad cuente con un mando receptor debidamente informado a toda la cadena de mando y que dicten y comuniquen los protocolos para dar cumplimiento al presente procedimiento. Y luego viene lo mismo que estaba redactado el día de ayer, que el denunciante recurre a su superior directo, pero ese superior directo va directo al mando receptor y no a lo mejor a una autoridad que está incluso a kilómetros de distancia donde está recepcionando la denuncia. Yo creo que hay que revisarlo, pero tal como lo redactamos ayer, y yo soy el primero en hacerme a culpa porque yo fui redactor de eso, creo que estamos retrocediendo respecto a lo que se propone el procedimiento. Muchas gracias, diputado Pardo. El diputado Leonidas Romero ha solicitado el uso de la palabra. Gracias, presidente. Qué bueno que se deje pendiente el tema porque yo también estuve ayer en la comisión, sobre todo, y estuvieron todos de acuerdo. Y yo no conozco la realidad de las Fuerzas Armadas, pero no veo cuál es el conflicto que un cabo pueda acercarse a conversar con un general. ¿Tan imposible la situación? No creo. Pero hay otro tema que yo lo planteé ayer y quedaron de incorporarlo, presidente. Y usted se comprometió conmigo también. A ver, yo dije si un denunciante, su superior jerárquico, no está involucrado en el hecho, en el ilícito, pero no es de la confianza del denunciante. ¿Qué ocurre si él se salta a ese superior jerárquico y se lo entrega a otro superior jerárquico del segundo? ¿Va a ser sancionado? ¿No va a ser recepcionada la denuncia? ¿Qué ocurre? Yo lo planteé ayer y no está incorporado en nada y no he escuchado respecto a ese tema, presidente. Por su intermedio lo planteo. Muchas gracias, diputado Leonidas Romero. Le va a ofrecer la palabra a la diputada Maya Fernández. Porque incluso lo conversaba por su intermedio con la asesora, yo dije, y si es alguien que no tiene toda la experiencia, me dijeron, y planteé el hecho que fuera, y que incluso, más bien mi preocupación es que esa persona con menos rango se inhiba ante un general, porque estamos hablando de una institución, puede que no conozcamos tanto, pero algo conocemos las instituciones jerárquicas, que también se genera, cuando es una persona, una especie de inhibición muchas veces de denuncia. Entonces, yo dije, pues una persona de menos rango y a lo mejor no tiene toda la experiencia. De hecho, conversamos ese tema en un momento ayer, entonces por eso es que a mí me gustaría, insisto, teniendo la buena voluntad, pero darle una vuelta con los auditores porque yo creo que es muy importante. Sí, antes yo también quería compartir ahí mi preocupación porque a mí lo que creo que cambia un poco en cuanto a el establecer responsabilidades, obligaciones y sanciones en caso de que éstas no se cumplan, creo que se relativiza un poco en cuanto a quién es la autoridad que debe acoger las denuncias, porque en este sentido abrimos una posibilidad que pueden ser de distintos grados dentro del escalón jerárquico. Y, sin embargo, el proyecto, como lo tenemos hasta el momento, establece bien claro quién es, y en ese sentido creo que es más práctico y da ciertas certezas también en su implementación. Es como mi preocupación que me da en torno a la propuesta. Le ofrezco la palabra al diputado Pardo. Muy breve, sí. Yo creo que el ideal sería que nos volviéramos a juntar con los auditores, pero quiero graficarlo
para que se entienda el espíritu de lo que estamos señalando. Supongamos que un soldado conscripto de acá, del Maipo, denuncia un hecho contra la probidad y se lo presenta a un cabo. El superior de ese cabo es un subteniente. Si nos atenemos a la pata de la letra de lo que redactamos ayer. Ese subteniente tiene que darle trámite ese subteniente no puede instruir sumario, no tiene ninguna facultad, ¿no es cierto?, de ningún tipo. Y le imponemos la obligación de mandarle en 48 horas una copia al director del personal. Ese subteniente se tiene que saltar al capitán, al mayor, al coronel y al general comandante de la brigada y llegar se salta 5 o 6 escalones, tiene que llegar a Santiago, poco menos que en secreto, porque además es el espíritu, ¿no es cierto? Entonces generamos un problema mayor que el que estamos tratando de solucionar. Entonces hay que buscar un mecanismo en que la denuncia sea efectiva. Y tal como lo redactamos ayer, tenemos ese pero. Y es un pero práctico, real. Y eso, obviamente, hay un abanico de ejemplos que podríamos citar en que ese problema va a subsistir. Entonces, la idea nuestra es que haya un mando receptor designado que esté al alcance de la mano del mando que recibe la denuncia y que tenga las obligaciones que le impusimos en la redacción de ayer, y eso facilita más que complica el procedimiento. Pero reitero, es un tema que incluso así yo creo que hay que revisarlo bastante más todavía. Bien, en el entendido que teníamos propuesto la votación de este artículo, en especial. ¿Cómo? Eso, lo dejamos... Junto con la indicación lo dejamos pendiente. Pablo Urquizar, del Ministerio de Defensa. Presidente, sugiero, dado que vamos a tener la indicación del diputado Pardo, que como la siguiente es una indicación además que corresponde a iniciativa exclusiva del presidente, que es el inciso final del 210A, que el Ejecutivo pueda hacer una propuesta respetando el inciso primero y segundo, el inciso primero que ya fue votado, ¿cierto?, que lo que haga es solucionar las dudas que tiene el diputado Pardo y además, ¿cierto?, hacer la propuesta de parte del director de personal y todos los aspectos que sean de iniciativa exclusiva del presidente. Muchas gracias. Entonces, ¿les parece si aprobamos este numeral 3 hasta el punto anterior donde no habría problema, que es donde hasta Fuerzas Armadas? ¿Parece? ¿Aprobamos? Se aprueba. Todo el proyecto. Hasta Fuerzas Armadas. Hasta Fuerzas Armadas y... Sí. Y desde la denuncia hasta el fin del numeral 3 quedaría pendiente entonces, porque desde el mando receptor hasta Ministerio de Defensa, todo ese párrafo es de iniciativa exclusiva del presidente y está el Ministerio de Defensa gestionando la firma y la reacción precisa. Consecuencia, dado que iba a quedar todo eso pendiente, le agregamos el inciso anterior también. Ahora, en torno al numeral 4, el señor secretario dará lectura al artículo. Numeral 4, es el artículo 210B. Es el 210B, sí, propuesto en el mismo numeral 3. Artículo 210B. Constituirá una falta grave a la disciplina el hecho de adoptar medidas disciplinarias injustificadas, realizar hostigamiento o acoso, o bien otro tipo de represalias, como por ejemplo imponer arrestos, presentaciones o registrar anotaciones de demérito, en contra de quien haya efectuado una denuncia fundada en vulneraciones al principio de la probidad administrativa. Asimismo, constituirá una falta grave a la disciplina el hecho de no adoptarse todas las medidas de resguardo para el denunciante por parte del mando que haya debido adoptarlas, como por ejemplo brindar asesoría jurídica o ser trasladado de localidad con su autorización. Con todo, en el caso de registrarse por parte del denunciante faltas a la disciplina con anterioridad o con posterioridad a su denuncia, el director del personal deberá supervisar que se cumplan con todas las normas del debido proceso, que la falta objeto de investigación no se vincula necesariamente con la denuncia, ni corresponda a ninguna de las conductas señaladas en el inciso primero. Será un derecho del denunciante no ser calificado por aquellos oficiales que hayan sido objeto de denuncia. Aquellos
estarán inhabilitados para votar en la instancia de calificación anual y o de apelación respectiva respecto de sus denunciantes. En ningún caso, el haber efectuado una denuncia podrá ser materia de mérito para el denunciado, salvo la relativa al artículo 153A, inciso 4. Gracias, señor secretario. He entendido que el párrafo del medio vendría a ser de iniciativa exclusiva del presidente en cuanto a que asigna función al director de personal, y que algo que en la reunión de ayer quedó también comprometido con el Ministerio de Defensa para presentar como indicación del Ejecutivo. El diputado Osvaldo Urrutia ha solicitado la palabra. Sobre el artículo 210b, tengo entendido que ayer se eliminaron los como por ejemplo. Por lo menos así me lo informaron. Como por ejemplo imponer arresto, presentación o registrar donaciones de mérito en esa frase, y después el como por ejemplo brindar asesoría jurídica o ser trasladado a la localidad con su autorización. Esos habrían sido eliminados en la reunión de ayer. Y en la frase, en la segunda inciso de este artículo, yo cambiaría la palabra registrarse por verificarse. Con todo en el caso de verificarse por parte del denunciante, etcétera, y a continuación. Y también en el último párrafo será un derecho el denunciante no ser calificado por aquellos oficiales que hayan sido objeto de la denuncia. De la, hay que poner la. Bien. Eso acá, mira. La denuncia. Y los como por ejemplo. No han notificado que hayan sido objeto de la denuncia. Y los como por ejemplo que se eliminaron. Estamos chequeando la información. Estos son otros, por ejemplo. Yo me había confundido. Estos, por lo menos lo que tengo acá, los por ejemplo que se habían eliminado el día de ayer, decían relación con otro, eran otro ejemplo. Me acuerdo bien. Eran así como estaba presentado, quedó ayer. Sí, también de defensa. Los por ejemplo que se habían eliminado ayer eran otros, no recuerdo bien. Eran no recuerdo. Sí. Don Pablo Urquizar. Presidente, respecto a lo que señaló el diputado Urrutia, sin perjuicio de ayer, que esta es la reacción, la reacción que leyó el secretario es la reacción oficial, efectivamente, de lo que se acordó ayer. Pero respecto a los ejemplos, la verdad es que hay dos fórmulas de técnicas legislativas que vamos a ocupar, ¿cierto? O damos ejemplo o no damos ejemplo. Esa es la discusión, ¿cierto? Si no damos ejemplo, es la fórmula normal de todas las leyes, ¿cierto? En donde no se ejemplifica, sino que sea un concepto genérico, ¿cierto? Y respecto de ese concepto genérico es la autoridad respectiva la que interpreta, ¿cierto? En el caso concreto, cuáles son los ejemplos específicos. De lo contrario, se tienen que dar ejemplos. Si se dan ejemplos, corremos el riesgo de hacer una interpretación restrictiva de los casos, ¿cierto?, de medidas disciplinarias injustificadas, ¿cierto?, y también de establecer ejemplos que no correspondan necesariamente a una medida disciplinaria injustificada, ¿cierto?, como los que están presentes acá en específico. Y en ese sentido, lo que yo le solicito a la comisión es que puedan decir si es que ponen ejemplo o no ponen ejemplo. Y si ponen ejemplo en específico, ¿cierto?, que nosotros consideramos que es mejor no poner para no restringir, que nos puedan dar la potestad para efectos de que nosotros les podemos dar ejemplos específicos, ¿cierto?, en que se materializa las medidas disciplinarias injustificadas o, por ejemplo, las medidas de resguardo específicas que se tienen que ver y que sean acordes a la realidad de la carrera militar. Bien, yo acojo ahí porque me da la sensación de que el poner ejemplos también es cierta orientación para la institución en cuanto a cuáles son las medidas de protección que se pudiesen establecer al momento de que el texto dice, como por ejemplo, brindar asesoría jurídica
o ser trasladado, digo, de localidad con su autorización, ahí estamos un poco como creando esa medida como de protección dentro de ese sentido. Ahora, ¿cuál vendrían a ser los ejemplos que probablemente no estén dentro de las medidas disciplinarias que se están exponiendo acá, que quizás estén de más, en las que están ahora en el texto? ¿Sí? Diputada Maya Fernández. Una duda respecto a los ejemplos, por eso pregunto, porque cuando tú dices como por ejemplo, no es restrictivo. Pero no es restrictivo, entonces sería bueno dar una vuelta, claro, porque también dejarlo a que alguien determine cuáles son esas medidas disciplinarias, si no quedan, me genera duda, no sé, pongo el tema ahí, entonces, ¿cuáles son los mejores casos? Porque para mí tales como o como no restringe, por su intermedio presidente, ahí como que... Sí. Don Pablo Urquiza. Por eso, presidente, es de técnica legislativa. O sea, nosotros podemos ocupar un concepto genérico o un concepto genérico ejemplar. Si consideramos un concepto genérico ejemplar, yo les pido que, dado que este es un artículo que en inciso segundo al menos es de iniciativa exclusiva del presidente, que podamos proponerle ciertos ejemplos específicos que se adecúen en concreto a la carrera militar para efectos de poder materializarlo. Sí. Bien, ¿les parece si entonces el párrafo primero y el segundo quedan pendientes? Y bien, entonces este artículo, el 210b, en su párrafo primero y segundo, ¿qué haría? Lo dejamos pendiente a la redacción que va a presentar el Ejecutivo. Y me imagino que el párrafo tercero se da por aprobado con la modificación de incorporar la palabra la antes de denuncia en el primer inciso del tercer párrafo. Sí. Decía, será un derecho del denunciante no ser calificado por aquellos oficiales que hayan sido objeto de la denuncia. ¿Sí? Esto. Sí, pero aquí el siguiente párrafo, aquellos. Sí. No, creo que está mal referido. Se está refiriendo a los oficiales que han sido objeto de la denuncia. Debería ser, estos estarán inhabilitados. Estos estarán inhabilitados. Claro, estos. Estarán inhabilitados para votar en la instancia de calificación anual y o de apelación respectiva. ¿Qué haría? Será un derecho del denunciante no ser calificado por aquellos oficiales que hayan sido objeto de la denuncia. Estos estarán inhabilitados para votar en las instancias de calificación anual. ¿Me parece? Entonces aprobado por unanimidad también. Podríamos... Al final, sí, y al final también dice, en ningún caso el haber efectuado una denuncia podrá ser materia de mérito para el denunciado, salvo las relativas al artículo 153A, inciso cuarto, ahí falta del presente estatuto. En ningún caso el haber efectuado una denuncia podrá ser materia de anotaciones de mérito. ¿A qué se está refiriendo con el de mérito? Son anotaciones de demérito. Sí. Claro. Entonces quedaría así. Será un derecho del denunciante no ser calificado por aquellos oficiales que hayan sido objeto de la denuncia. Estos quedarán inhabilitados para votar en las instancias de calificación anual y o de apelación respectiva, respecto de sus denunciantes. En ningún caso, el haber efectuado una denuncia podrá ser objeto de anotaciones de mérito para el denunciado, salvo las relativas al artículo 153, inciso cuarto del presente estatuto. ¿Sí? Muy bien. Entonces se da por aprobado. ¿Sí? Sí, ese artículo. Le va para ponerle suspenso, diputado Ignacio Urrutia. Entonces, no habría más. Muy bien, muchas gracias por la colaboración de todas y todos. No, previamente. Previamente. Consultarle al Ejecutivo cuándo estima que pudieran tener las indicaciones. El Ejecutivo, sí, ¿cuándo estima que pueda tener las indicaciones? Presidente, para ser prudente, el próximo martes muy encima, ¿cierto? Entonces, a la siguiente sesión... La próxima semana legislativa. Sí, la primera semana de noviembre. La vuelta distrital. Presidente, ¿Sí? el evento que tengamos es la primera semana.
parece que la giremos al tema pendiente de la tarjeta. Debemos. Entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Bien.